les pedimos de antemano una disculpa por el retraso que hemos tenido con las cuestiones de logística, pero bueno, vamos iniciando. Bueno, les damos la bienvenida a la 11ª sesión del Seminario Interinstitucional Memoria, Militancia y Democracia, Agencias y Resistencias de los Movimientos Sociales durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy tenemos la mesa titulada La participación de las mujeres en el movimiento afromexicano. Este espacio lleva ya poco más de un año logrando un trabajo interinstitucional entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Material e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura, que en este año se ha sumado a este esfuerzo, aunque ya Álvaro Rodríguez, que es representante de esta institución, ya venía trabajando con nosotros desde el inicio de manera entusiasta siempre. Y también, bueno, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que a través de la cuestión del posgrado está representado acá. El trabajo que venimos realizando a lo largo de este tiempo busca recuperar las experiencias de la militancia social comunitaria de las clases trabajadoras y de las organizaciones que en la lucha por un horizonte de justicia han buscado transformar las condiciones sociales de las clases oprimidas, explotadas y de los sujetos y sectores invisibilizados y racializados y precarizados por un Estado que negó su inclusión como actores sociales activos y creadores de derechos, para que podamos no solo reconstruir la memoria de esas luchas y las resistencias que han forjado, sino también para visibilizar aquello que falta en términos de conquista de derechos. Con esta mesa se propone realizar un ejercicio para recuperar la praxis y los saberes situados de las mujeres afromexicanas, quienes históricamente han sido invisibilizadas por las estructuras de poder hegemónicas. El objetivo central es visibilizar su agencia política en la construcción de la agenda por la libre determinación y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos afros en México. Lejos de ser una participación secundaria, la presencia de las mujeres en este movimiento responde a una continuidad histórica de resistencia frente al colonialismo y al racismo estructural. Su labor ha sido el motor para transformar la exclusión en una presencia política activa, reclamando un espacio en la narrativa nacional de la que fueron sistemáticamente borradas. La complejidad de la identidad afrodescendiente demanda un enfoque interseccional. En este sentido, la participación de las mujeres ha sido el eje articulador para posicionar demandas fundamentales que vayan más allá de lo simbólico. La transición hacia una justicia en México se ha dado a través del reconocimiento identitario que obliga al Estado a diseñar políticas públicas basadas en la realidad de una nación pluricultural, rompiendo con el mito de la homogeneidad colonial, en lo que sin duda ha ayudado, pero sobre todo hay avances en el reconocimiento jurídico. El decreto del 9 de agosto de 2019 que reformó el artículo 2 de la Constitución Política para elevar a rango constitucional el reconocimiento de las comunidades afro en México. Estamos en esta mesa para escuchar a las compañeras que han formado parte de esta lucha, que aunque tiene una data que acompaña los inicios mismos de la modernidad, del colonialismo y del Estado mexicano en una amplia genealogía, destacamos sobre todo el periodo de 1900, que va después de 1970, quizá 1990, pero también lo extendemos hasta el presente, que ha forjado el carácter y las demandas que han desarrollado los movimientos y las luchas en el estado de Guerrero por la comunidad de afromexicanos y afromexicanas. Damos paso a las palabras del compañero Álvaro Rodríguez, quien también hará una breve presentación de esta mesa, y pues también agradecemos a todos y a todas quienes están siguiendo esta transmisión y especialmente a las compañeras que hoy nos acompañan.
Damos también reconocimiento a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que permiten posicionar este tipo de discusiones en estos espacios de una manera amplia, plural, y que por supuesto repasa siempre la institucionalización de los temas y de las problemáticas en la agenda nacional. Agradecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Pierre Ibarra, al secretario ejecutivo, Francisco Estrada, y a la directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosilaura Castellanos Mariano. Pues le damos la bienvenida a todas y todos, y pues adelante, Álvaro, para que haga la presentación general. Muchas gracias a Víctor Hugo Pacheco. Voy a ser muy breve. Simplemente quiero agradecer la participación de nuestras compañeras académicas, nuestras compañeras representantes de los pueblos afromexicanos, nuestras compañeras maestras, ¿no? Que aceptaron la invitación y que se están conectando desde fuera de la Ciudad de México, por lo cual pues también esta transmisión se tuvo que hacer, digamos, en esta modalidad virtual. Entonces, pues, siendo eso, quisiera yo presentar a quien va a moderar y va a presidir esta mesa. Es la doctora Gabriela Iturralde Nieto, quien es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en antropología social por la Universidad de Barcelona y colabora en el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Es profesora de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y colabora en el equipo interdisciplinario Integra Surce, que estudia el racismo, la discriminación y la xenofobia vistas desde México, entre muchos otros proyectos en los que la doctora Iturralde participa. Y pues la verdad es un honor tenerla también aquí de moderadora y quien nos va a presentar a nuestras participantes. Pues estamos muy agradecidos por tenerlas a todas ustedes aquí. Muchas gracias. Gracias Álvaro, gracias Hugo, buenas tardes compañeras invitadas de este conversatorio y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en la plataforma y también que siguen por la transmisión. Es un gusto estar aquí, como siempre nos gusta decir desde el trabajo que hacemos, todos estos eventos, todas estas actividades, sí, no sobran, ninguna sobra, ¿no? Siempre son necesarias y por eso agradezco la invitación que me han hecho, que me han encargado pues moderar este conversatorio. Como ya lo mencionaron nuestros colegas, pero no sobra decirlo, hace aproximadamente 10 años, a partir de 2015, cuando se logró la incorporación de una pregunta de autoadscripción identitaria afromexicana, los derechos, la historia, el presente, las contribuciones y los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas han sido cada vez más visibles. Como decían, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que se lleva haciendo al menos desde 1997, marcando algunos puntos. Pero en ese sentido, me parece muy interesante que el día de hoy podamos contar con la participación de nuestras invitadas para que podamos conocer y reflexionar con ellas acerca justamente del papel que han tenido las mujeres afromexicanas en este proceso, qué papel han desempeñado las mujeres afromexicanas en este proceso de construcción y visibilización, primero de estos pueblos y comunidades, de su historia, pero también en el presente y de sus derechos. Para ello, les voy a presentar a mis 4 colegas, a mis 4 compañeras muy queridas, todas ellas. Las voy a presentar a las 4. Rosa María Castro estará por incorporarse, me parece, tenía un poco de problemas en la conexión, pero hay que estar atentos y atentas a ver si se conecta, por favor. Las voy a presentar a todas para que después podamos establecer esta conversación y no tener que ir interrumpiendo, ¿no? Voy a empezar con Celeste Sánchez Ujía, la maestra Celeste Sánchez Ujía. Ella es psicóloga, doctoranda en Ciencias Biomédicas por la UNAM y estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco. Es directora de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC,
coordinadora del capítulo México de la Coalición Global contra el Racismo Sistémico y las Reparaciones, es integrante del Frente de Mujeres Afropolíticas. Celeste ha dedicado su trabajo académico, institucional y comunitario al análisis interseccional y la promoción de los derechos de los pueblos afromexicanos y migrantes, en especial niñas, jóvenes y mujeres desde una perspectiva feminista y antirracista. En agosto de 2024 fue reconocida como una de las 10 galardonadas en el Premio Nacional de la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el INPI. Entre octubre del 2020 y abril del 2022 se desempeñó como senadora por la Ciudad de México en el Senado Federal, convirtiéndose en la primera mujer afromexicana en integrar el Senado de la República. En su gestión impulsó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, la armonización jurídica en reconocimiento de sus derechos. Actualmente colabora en espacios de diálogo y representación a nivel nacional e internacional, aportando desde los saberes, luchas y liderazgos afromexicanos a la construcción de una agenda de justicia racial, de género y social. Bienvenida, Celeste, gracias. Presento ahora a Maribel Santiago Arellanes, que está por ahí, no sé si la pueden ver. Maribel es afromexicana. Las semblanzas me las mandaron cada una de ustedes. Maribel es afromexicana, con su lengua indígena amuzga y su piel valientemente negra, dice ella. Es una mujer de descendencia musga y negra, de la cual se siente orgullosa, porque habla una lengua, nomdá. Se adscribe como afroamuzga. Maribel vive en Ometepec, es originaria del municipio de Tlacochistlahuaca, en Guerrero. Es licenciada en Administración de Empresas y trabaja en diferentes áreas del ha trabajado en diferentes áreas del Ayuntamiento de Ometepec del estado de Guerrero, en donde se ha desempeñado, por ejemplo, como regidora de Asuntos Indígenas entre 2012 y 2015. También es activista de las poblaciones afromexicanas. Tiene un diplomado en la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y es integrante del Consejo Indígena Afromexicano de Guerrero. A ella le gusta trabajar en colectivo con otras mujeres, ya nos contará mucho más de eso ahora. También hacer visible su persona, pero también a sus comunidades. Y para ello ha trabajado, por ejemplo, en la radio local de Markelia, participado en foros sobre el tema del reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas, en conversatorios y otros temas. Participó como delegada de los pueblos indígenas y afromexicanos en el Foro Nacional en México, organizado por el INPI en 2019, y en 2020 formó parte del 10º Diplomado Intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Tiene también más trayectoria, pero en aras del tiempo voy a terminar la semblanza de Maribel aquí. Muchas gracias, Maribel, por acompañarnos. Y Marilisa Velázquez, ella es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde en el INA es investigadora de tiempo completo desde 1994, es la titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de este instituto y actualmente es titular de la Dirección de Etnohistoria, ahí mismo. María Elisa es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CECITI, tiene una línea de investigación, es titular de una línea de investigación en la ENA sobre diversidad cultural y poblaciones, en el posgrado de la ENA, poblaciones de origen africano en México, y además esta línea de investigación ha recibido un reconocimiento de Cátedra UNESCO. Fue presidenta del Comité Científico de la Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, entre muchas otras de las cosas que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Ya nos platicará justamente cómo el trabajo de investigación está ligado a este proceso de visibilización de las comunidades. No leo la semblanza de Rosy porque no está Rosa María aquí, sino hasta que ella pueda entrar, la presentaremos. Bueno, queridas compañeras. Sí está, Gaby. ¿Ya entró? Es que no lo veo. Sí está. Ay, qué bueno, es que no te veo. No te veo, es que no, en este sistema no logro verte, Rosy. Qué bueno que llegaste. Gracias, Celeste. Entonces, presento a Rosa María Castro Salinas. Bienvenida, Rosy. Rosa María es diputada federal plurinominal por Acción Afirmativa Afromexicana, ahora actualmente.
distinguida académica y activista social. Actualmente participa en el Congreso de la Unión como secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, además de ser integrante activa de las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación. Y es candidata a doctora en Derecho por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Como activista, luchadora social y afrofeminista antirracista, cuenta con más de 15 años de labor ininterrumpida en la defensa de los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas. Su trabajo legislativo y social está basado en un enfoque de género, impulsando siempre la visibilización y el reconocimiento de las raíces y derechos de estas comunidades en la estructura jurídica y social de México. Como verán, tenemos un panel realmente muy destacado con nuestras compañeras que no solo son activistas, además tienen su propio quehacer académico y todas ellas han ocupado en distintas regiones y niveles espacios de representación política. Para empezar, quería plantearles algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, quería plantearles al menos 3 preguntas y que fuéramos reflexionando alrededor de ellas, y les voy dando la palabra. La primera de ellas, que nos proponían nuestros colegas anfitriones, es que nos ayudaran a conocer y a pensar y a identificar cuáles han sido los momentos, o sea, qué momentos identifican ustedes como detonantes, no solo en su vida, o sea, en su vida, pero también a nivel comunitario y a nivel colectivo, como detonantes para su participación en el movimiento afromexicano, ¿no? Tanto a nivel personal como colectivo. Si quieren, podemos empezar con Celeste. Vamos empezando variado cada una de las rondas de respuesta. Celeste, te escuchamos, por favor. Les voy dando la palabra, compañeras. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, primero, pues saludo a todos. Gracias por la invitación a este conversatorio, y pues solamente hablaré un poco acerca, tanto de manera personal, pero enlazándolo también por, bueno, los cambios y lo que ha sucedido como hito en el reconocimiento de la población afromexicana. Bueno, pues primero, pues al reconocerme hace ya 11 años, que también conozco a las colegas, pues justo fue cuando comencé a interesarme un poco más por el tema, no solamente cómo reconocerme de manera personal, sino también buscar que este reconocimiento se realice de forma institucional, y por ende, pues también que más personas se reconozcan como afrodescendientes, como afromexicanas, con el orgullo que se necesita ser reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, de las primeras participaciones, y hablo participación política, fue en la asociación tanto de Efecto Valores como también de Afrodescendencias en México, en donde pues se buscó el reconocimiento constitucional en la Ciudad de México de la población afrodescendiente. Esto fue en 2015-2016, en donde pues se abre la puerta también para que se pueda escribir una constitución de la Ciudad de México, y que en ese momento se pueda inscribir, se pueda también reconocer a la población afromexicana, ¿no? Para ello, pues se trabajó no solamente de estas asociaciones, sino que se buscó el apoyo de más, y aquí es importante mencionar que no solamente fueron asociaciones, sino también el acompañamiento de la academia y de otros aliados y aliadas para que esto se diera. Se buscaron que hubieran esta presentación tanto de un decálogo que realizamos, pero también del por qué era tan importante que en la Constitución de la Ciudad de México seamos reconocidos, y cuál había sido nuestro papel en la historia, en el pasado y en el presente de la población afromexicana en la capital. De ahí, pues en el 2017 se da este reconocimiento, si bien
no como hubiésemos querido, porque pues en realidad queríamos ser parte de la Constitución pluricultural y de ahí vienen grandes retos que en este momento tenemos en la Ciudad de México. Se reconoce dentro de los grupos de atención prioritaria a la población afromexicana en 2017 y bueno, pues sabemos que antes de esto en otras constituciones como en Guerrero y en Oaxaca ya había este reconocimiento. Como decía Gabriela, pues en 2015 hubo esta pregunta de autodescripción en la encuesta intercensal que muchos dirían que no era importante y todo ello, pero en realidad en la información de esta pregunta intercensal que se logró gracias a muchas de las compañeras que están acá, creo que es importante también mencionar que pues gracias a estos datos, a esta información, se da, lo tomamos como base para que se dé no solamente el reconocimiento de la Ciudad de México, sino después en 2019 el primer reconocimiento que se da a nivel federal, ¿no? Tú decías, Gabriela, acerca de cuáles son los puntos exactos o algunos hitos, ¿no? Para que el avance de los derechos, y creo que ese fue uno de los primeros hitos, tanto también la pregunta de autoscripción, después el reconocimiento a nivel federal como a nivel local, pero también en 2020 la pregunta también de autodescripción que viene en el censo de población y vivienda con obviamente muchos obstáculos, muchas cosas que tenemos también como cuestionamientos dentro de esto, ¿no? Uno de ellos es que pues se da en 2020, que es cuando entra la pandemia, detienen la pregunta, detienen el censo una semana antes, no hay capacitación para cada uno de los que hacen la pregunta y por ende muchos no la hacen o no les parece importante, pero pues de ahí pues resulta un buen número que es 2.5 millones de personas que nos reconocemos como negras, como afromexicanas o afrodescendientes. Entonces creo que eso es bastante importante y es de los hitos, pero yo no quisiera dejar sin mencionar también que varias de los temas importantes, como ya se decía al principio, es que pues el movimiento afromexicano no ha avanzado sin nosotras, ¿no? Y esto es importante de remarcarlo porque si bien antes pareciera que no fuimos desde el inicio las protagonistas, consideramos que es importante mencionar que siempre hemos estado ahí. Desde el inicio hubo compañeras que estuvieron en la organización de los eventos, en la preparación de la comida, en la organización territorial, ¿no? Entonces, eso es importante para que ahora podamos ver reflejado en el acceso a derechos, ¿no? Y que obviamente faltan muchos pasos por dar, pero pues eso, ¿no? Y otro de los puntos también es pues la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas, liderada por Yola Camacho, por Rosy Castro, en el cual pues en realidad es importante también mencionarlas porque creo que pues también abre una gran puerta para no solamente la participación de las mujeres afromexicanas en territorio, sino también dentro de la institución. Y que haya mayor organización y de esto pues abre también la brecha para un movimiento de mujeres afromexicanas en específico, ¿no? Muchas Entonces, sí, perdón. Hasta ahí, Celeste, muchas gracias. Okay. Después tenemos otro tantito para seguir. Gracias, Celeste. Me gusta que destaquemos ahora y nos quedemos un poco con esta experiencia de una mujer afromexicana desde la Ciudad de México y es como inicia Celeste, ¿no? Poniendo sobre la mesa, sobre este tapete a la Ciudad de México. Rosa María, estás por ahí, por favor. Cuéntanos tú también, ¿cuáles crees que han sido los detonantes, ¿no? Que condujeron a que las mujeres, en este caso las mujeres en Oaxaca, de donde vienes tú, de la Costa Chica de Oaxaca, se hayan empezado que hayan detonado la participación de las mujeres en el movimiento afromexicano. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Espero que me escuchen. Perfecto. ¿Me escuchan por ahí? Claro. Bueno, gracias. Sí. Pues primeramente, gracias por la invitación, por la consideración. Y rápidamente decir que en el caso de Oaxaca y Guerrero,
al unísono detona la lucha negra, pero luego viene en un segundo momento, yo lo destacaría, sí, si bien es cierto, las mujeres siempre estábamos ahí en el movimiento, había que darle un peso, una voz contundente, y eso se da aproximadamente ya como en un segundo momento. Yo esto he documentado un poco cómo empieza el movimiento negro y cómo de las mujeres. En un principio están algunas mujeres que las podemos contar casi con una mano, que son las hermanas Peñalosa, Donají, Pati Méndez, y de Oaxaca, Elena Ruiz. Luego después llega Paula desde otra perspectiva, y hay un segundo momento que nos reúne, nos empieza a reunir a mujeres afromexicanas de Oaxaca y un poquito más allí a las de Guerrero. ¿Y qué detona? Yo diría que era un problema gravísimo, era la invisibilidad. Es decir, las mujeres éramos invisibles al interior del movimiento. Estábamos ahí, pero no se decidían, las tomas de decisión se daban a nivel de los compañeros que dirigían las organizaciones civiles, que eran hombres en ese momento la mayoría, y entonces éramos invisibles, no había una voz colectiva de las mujeres, ¿sí? Otra preocupación era que no conocíamos muchas los derechos que teníamos las mujeres afromexicanas. Y también sabíamos que había discriminación, pero solo nos quedábamos ahí. Teníamos que actuar, teníamos que incidir, entender los efectos de la discriminación y el racismo. Entonces fueron como los primeros ejercicios que hicimos, ¿sí? Entender que había una exclusión sistemática, un racismo sistemático, sistémico, y cómo teníamos que entrar nosotras a desmenuzar esas problemáticas y también aportar para irlas disminuyendo. Teníamos que hacer entonces una articulación de mujeres negras. ¿Cómo nos llamamos? Muchas de nosotras todavía, antes de pasar a ser afromexicanas, sí éramos mujeres negras. Recordemos que eso se da hasta el 2011. Y el 2011, de acuerdo a lo que yo he documentado, marca un hito en las mujeres negras, ¿sí? Es ahí cuando empezamos a articularnos, incluso, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, incluso estaba Juliana Acevedo, que para mí es una gran referente porque empezó muy chavita y no se ha hablado mucho de lo que Juliana empezó a hacer, pero no estábamos articuladas curiosamente con Juliana. El 2011 nos arranca, nos vibra la piel en el 2011 cuando hacemos el encuentro justo aquí donde estoy, por eso quise estar aquí, Gaby, hoy. Afortunadamente me pude conectar y en Charco Redondo, porque ahí coincidimos varias mujeres inquietas, o sea, ya un poco aceleradas, que ya no nos quedamos con el paquete de a ver qué deciden algunos compañeros. Nos juntamos ahí en ese momento, se acordarán ustedes, Lucy Mariche, Eva Gasga, Yolanda Camacho, y por ahí seguramente, yo no recuerdo si estaba Paula, si estaba Elena, pero ellas, bueno, ya tenían como una voz ahí. Y eso yo considero que marca un hito porque ahí nos encontramos, tomamos la voz en ese momento un poco más contundente, más fuerte, nos visibilizamos más, entramos en la organización, no solo desde la cocina, sino en la toma de decisión, organización de mesas, etcétera, ¿no? Empezamos a articularnos. Y también otra cosa que nos fuimos dando cuenta después, ahí en el 11, recuerden, en el 2011, conmemorando el Año Internacional de las y los Afrodescendientes, decidimos llamarnos afromexicanas y afromexicanos, ¿sí? Entonces hay un hito ahí también. También ahí, a partir de ahí, dimos más dura la batalla para lo del censo. Tuvimos varias reuniones muy fuertes con el INEGI en Oaxaca, en la capital de la Ciudad de México, y no entendían, no querían, se negaban rotundamente, decían que eso era carísimo, que cómo iban a incluir una pregunta. Nos dijimos de todo. Me acuerdo en Oaxaca hubo una pelea muy fuerte con el INEGI, peleamos mucho. Ahí estaba Beatriz Amaro Clemente, que yo también siempre le voy a reconocer una voz fuerte, incómoda, pero que ha estado ahí. Y incómoda para muchas personas, yo lo entendí, que había que ser también a veces incómodas, ¿no? Pero con su estilo, pero yo le reconozco que incidimos mucho nosotras en juntarnos, nos juntamos para hacer cosas,
Desarticulamos a personajes machos que querían hablar por nosotras en algún momento. Esa es una historia que algún día les contaré. Y entonces, otra cosa que nos dimos cuenta era que hablaban otras compañeras de buena fe, sin duda, de nosotras. Y también había procesos de formación que estaban haciendo sin nosotras, para nosotras, pero sin nosotras. Entonces decidimos nosotras integrar, crear, fundar la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes. Había que crear nuestros procesos de formación desde nosotras, con nosotras, para nosotras, y algo muy importante, desde nuestros territorios, ¿sí? Nos apropiamos de nuestros territorios. Hicimos un acto de territorialidad también, que eso era bien complejo, ¿sí? También desarrollamos una campaña muy genuina, porque no es que la planeáramos, perdón, pero va pasando un tractor. Una campaña muy genuina que es orgullosamente negra, orgullosamente afromexicana. Y esa campaña, ¿cómo nos unió? ¿Cómo empezó a darle a compañeras esa aventura de decir, yo también soy negra? Se empezaron a autorreconocer muchas que estaban así como no sabían qué eran, nos decían, no sé si soy negra, si soy esto, qué soy. Esa campaña nos ayudó mucho. ¿Y cómo fue esa campaña? Pues quedamos de acuerdo algunas que en todos los eventos, yo me acuerdo de Yolanda y sí, oigan, vamos a sacar una cartulina, una banda y nos la vamos a poner. Y decíamos, yo soy orgullosamente negra, yo soy orgullosamente afromexicana. Ese también fue como un proceso muy interno, muy personal que tuvimos que hacer. Porque hay compañeras, hay que decirlo, que no lograban identificarse o autoascribirse, otras lo tuvimos muy claro. Yo desde niña lo tuve claro, pero sí había compañeras, como recuerdo mucho el caso de Maribel, tenía como esa cuestión, ¿no? Que ahora ya soy afromusga. Pues todo eso nos pasó, que fue detonando, fueron los detonantes. Apropiarnos, apropiarnos de nuestra identidad, de nuestros territorios, de nuestros procesos formativos. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Maribel, Rosa María ponía sobre la mesa un tema que me parece que es muy importante, que es el de la apropiación de los territorios. En tu experiencia, querida Maribel, ¿cuál es el lugar, cuál es la importancia del trabajo con la comunidad en el territorio? Desde tu experiencia, ¿qué explicas tú? ¿Qué reflexionas sobre el papel que tiene el trabajo en comunidad y en el territorio? Bueno, buenas tardes a todas. Un gusto saludarlas. De verdad que me siento muy contenta. Y estos espacios es importante para todas nosotras. Quiero hacer este recuerdo en la que comentaban las compañeras y sobre todo mi maestra, Rosy Castro. Es mi maestra porque pues allí venimos aprendiendo. Y recuerden que pues yo cuando llego aquí entro con mucho miedo, de verdad que no sabía yo qué decir. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque uno no sabe qué va a decir y por qué. Y efectivamente a veces me preguntan, oye Mari, pero tú qué has hecho en el pueblo afromexicano. Y yo les contesto, con el simple hecho de empezar con la visibilidad, ¿sí? Cuando nos decían, tenemos que decir que estamos orgullosa de nuestras identidades. Y me doy cuenta de que pues soy afromexicana y que tengo mi familia afromexicana. Por ahí empezamos y con mucho orgullo siempre digo que soy parte de este reconocimiento constitucional porque nos visibilizamos en los territorios. Hicimos una campaña en el 2015 sin presupuesto, sin nada, y nos gustó y porque queríamos que nuestro movimiento creciera, que nuestro movimiento lo conociera el gobierno. Y entonces en esta encuesta intercensal andábamos haciendo esta campaña, que por cierto me salí de la carretera junto con esta compañera que es poeta. Aleida. Aleida, con ella andábamos en unas localidades y que no nos salimos de la carretera por andar haciendo esto, anunciando con bocina en las localidades para que, pues que cuando pasara el censo, y les preguntara que se sientan orgullosa de lo que son. Entonces, esa es una parte. También dentro de la formación que estuvimos con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir,
ahí nos Ujú. reunimos, hicimos una agenda de manera separada, Oaxaca y Guerrero, en donde dimos a conocer nuestra problemática, nuestras necesidades, porque a partir de entonces, por eso era que nosotras las mujeres teníamos que reunirnos por nuestras necesidades que teníamos en los pueblos, como es agua, como es luz, como es salud, educación y todo. En esa agenda la dimos a conocer desde nuestros estados y fuimos a parar hasta México. Esa agenda la dimos a conocer por todas las instituciones. Me fui a la Sierra de Tlapa, que hubo un foro por allá y allá nos encontramos, allá nos íbamos los negros también junto con los indígenas. Entonces dimos a conocer nuestra agenda y con eso siento que esta agenda se logró este reconocimiento constitucional. También en ese entonces, cuando yo llego al movimiento afroamericano, que me siento muy contenta porque con esto, este movimiento afroamericano pues me llenó de fortaleza para poder seguir incidiendo en todos los espacios. Cuando llego a ser regidora en el 2012 al 2015, yo era regidora de asuntos indígenas y del migrante. ¿Y qué creen? Cuando yo salgo, entonces yo recuerdo que hicimos un acta de sesión de cabildo en donde reconocíamos las poblaciones de nuestros municipios para darlo a conocer qué localidades eran afromexicanas. Y teníamos que hacer eso. Dejamos allí el documento y se logra justamente cuando yo salgo, llega un compañero, fue un hombre quien le tocó esa representación de asuntos indígenas y afromexicanos y del migrante. Entonces ya agregaban el tema de representación afromexicana. Y con esto también quiero comentarles que pues hemos dado acompañamiento, como esta la maestra Rosy Castro, con el encuentro de mujeres. Yo fui a los primeros encuentros porque pues podía yo asistir y hoy que a veces me encuentro por otra situación de trabajo, no he podido estar, pero nos hemos estado articulando y pues participando, ayudando a las compañeras. Estuve en el primer encuentro, en el segundo encuentro de mujeres y con eso ayudamos y abonamos a que estemos ahí. Algo muy, muy importante que quiero resaltar allí también, que en el artículo 39 que les quiero leer, que es de nuestra Carta Magna, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno en cualquier momento. Y esto lo digo porque es un artículo muy pues, fuerte puntualizar de que nosotras nos organizamos de acuerdo al pueblo, de acuerdo, y surge también de las necesidades de todas y de todos. Y entonces, pues las mujeres siempre han sido la parte fundamental en estos espacios y pues se han hecho escuchar estos planteamientos ante las instituciones correspondientes y sobre nuestro reconocimiento constitucional y que están reflejadas en nuestra Constitución en el artículo 2 y apartado C. Y me siento orgullosa de ser una mujer afroamusca, afroindígena, por mi lengua. Y aquí quiero comentarles que pues tengo también esa comunicación con el pueblo indígena. Muchas gracias, Maribel. Tú nos cuentas muy bien y un trabajo que conocemos, ¿no? Un trabajo de a pie, como tú lo dices, en distintos momentos, con distintos propósitos, pero un trabajo sostenido y continuado en las comunidades. Quisiera, María Elisa, ahora pedirte a ti si puedes compartir con el público como tú muy bien lo sabes, como yo lo sé, nuestras compañeras y nuestros compañeros del movimiento afromexicano nos han incorporado, ¿no? Y consideran que la academia hace parte de este proceso organizativo, de este proceso social. ¿Qué piensas tú? ¿Qué comunicarías tú acerca del papel que tiene el lugar que ha ocupado la academia y su acompañamiento en el movimiento, su valor, su importancia, sus retos incluso?
Sí, gracias, Gabriela. Bueno, agradecer a todos los organizadores este conversatorio y un saludo a todas mis colegas. Bueno, yo soy la más viejita, entonces tengo más que contarles del pasado. Eh, Cuando yo empecé a trabajar ese tema y me gustaba mucho la detonante que decía Gabriela, ¿qué es lo que te movió? Pues casi no se hablaba de este tema. O sea, se hablaba incluso de las poblaciones afros. Había un programa que coordinaba Luz María Martínez Montiel, pero de las mujeres no se hablaba nada, no solo para el presente, sino tampoco en el pasado. O sea, no había estudios sobre el papel de las mujeres de origen africano en nuestro país. Entonces, yo creo que la labor de las y los investigadores desde la academia ha sido ofrecer conocimiento, brindar conocimiento sobre el tema para las poblaciones afrodescendientes actuales, porque todos sabemos que no hacemos historia pero para los que ya no están, aunque de alguna manera es una deuda que tenemos con ellos y por eso los hacemos hablar, pero en realidad lo hacemos para el presente, para la incidencia en el presente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos abonado desde la academia ha sido, en el caso de las mujeres, ha sido primero una mirada de género, o sea, hablar de las ancestras, hablar de las primeras mujeres que llegaron del continente africano, qué enfrentaron, qué hicieron, cómo participaron. Y eso es muy importante para las nuevas generaciones. Es decir, no surgen de la nada las mujeres afro, sino que tienen una historia, ¿no? Y coincido mucho con lo que han dicho, Gabriela, de los movimientos claves. Eh, yo diría también y haría énfasis en que el movimiento afro, pues sí, también desde 1997 se consolida y se desarrolla con las organizaciones sociales, que además en ese momento eran muy importantes, han perdido posibilidades porque no tienen recursos, pero en ese entonces eran fundamentales. La academia que trabajaba sobre el conocimiento y documentaba lo que estaba pasando y las instituciones aliadas. Por eso me da gusto que otra vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos se una, porque hubo tiempos en donde el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, o sea, había todo un movimiento de instituciones aliadas que ayudaban a detonar estas movilizaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar justo el movimiento como con esa plataforma y con esas experiencias, ¿no? Y bueno, solo decir, porque me gustaba el inicio de tu pregunta, de detonar qué pasa personalmente, ¿no? Entonces, digo, yo desde muy joven trabajo el tema, desde los 25, 26 años, pero además tuve un hijo afromexicano. Entonces, bueno, eso también, pues me dotó de una cierta sensibilidad para entender los procesos de racismo, de invisibilización que existían en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho que el conocimiento que hacemos en las investigaciones no solo se quede en los libros, o ese ha sido nuestro interés, sino que baje y que sirva para incidir en la sociedad y en este caso en los derechos de las mujeres. Muchas gracias, María Elisa. Pienso que pone sobre la mesa un tema que hoy en día es central porque, les cuento rápidamente, estuve en una clase el día miércoles en donde las y los alumnos eran muy críticos del trabajo académico, ¿no? Y una de las preguntas decía, ¿cómo seguimos haciendo esto? Pero tú pones sobre la mesa una reflexión acerca del valor y del compromiso necesario que tiene el trabajo académico en vinculación siempre con los procesos sociales, los procesos comunitarios, digamos, de acompañamiento y de caminar junto a estos procesos, ¿no? Y de
poner de alguna manera al servicio, incluso desde miradas críticas, poner al servicio de estos procesos sociales la investigación, la reflexión y los productos del trabajo que se hace. Muchas gracias. Quería ahora pedirles, compañeras, vamos a tener después, tenemos que dejar un poquito de tiempo para preguntas de las personas que nos acompañan en la plataforma, pero quería pedirles que reflexionemos acerca de el momento en el que estamos y los retos que enfrentamos. Hago muy rápidamente una síntesis. Hoy tenemos en términos, desde una perspectiva de los logros del movimiento afromexicano, de los logros en la visibilización y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, hoy el panorama es sumamente distinto a lo que había hace 10 o hace 15 años. Muchas veces, como dice María Elisa, por la edad, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a este punto, que esto hubiera sido posible, ¿no? Entonces, haciendo un reconocimiento de los logros que ha habido, como ya los mencionaron Rosa María, Maribel y Celeste, hoy creo que es importante que nos pongamos más bien a pensar en qué enfrentamos, qué retos enfrentamos, porque bien sabemos que 2, 3 siglos de silencio y olvido, 4 siglos de silencio y olvido, no se acaban con 5 medidas de política pública, ¿no? Siguen haciendo falta cosas. ¿Qué enfrentamos? ¿Qué necesidades? ¿Qué retos tenemos por delante? Si quieres empezar, Celeste, retomar la palabra, Celeste, sobre los retos que enfrentamos ahora, que se enfrenta el movimiento y las mujeres en el movimiento. Ok. Sí, gracias, Gabriela, y pues también escuchar las participaciones de mis compañeras también me hace reflexionar acerca de lo que se ha logrado, no solamente a nivel institucional, a nivel de reconocimiento, sino también dentro de nuestros territorios, de cómo es que el ser, la agencia dentro de la población afromexicana ha avanzado, ¿no? Creo que eso ha ayudado bastante el reconocimiento constitucional, pero también lo que se ha realizado como estas campañas desde el territorio, pero también el trabajo que hace desde las asociaciones y también desde la academia. Y bueno, en primer lugar, y ya que estamos en este aforo y quien nos invitó, yo creo que es importantísimo dejar claro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que sumarse con un pronunciamiento acerca de que estamos en el segundo decenio internacional de personas afrodescendientes, que estamos ya en el segundo año, que no hay un pronunciamiento desde las instituciones, que ya había pasado en el decenio anterior y que pues estamos a marchas forzadas, ¿no? Creo que si bien se ha visto avances desde 2019, desde 2015 que vemos que se dio la pregunta, de ahí 2019, han habido esfuerzos de algunas instituciones, la verdad es que necesitamos que desde el gobierno mexicano, desde cada una de sus instituciones, se sume a este decenio y podamos avanzar en cuestión de políticas públicas. Y bueno, también pues implica reconocer que si bien ya se dio este reconocimiento, ahora la reforma del 2024, en donde pues se amplían los derechos colectivos y pues que estamos esperando también la publicación de la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta que ya pasó el plazo para ser publicada, ya pasó desde hace muchísimos meses y que además, o sea, ya fue escrita, tiene que pasar a estas discusiones que se tienen que realizar dentro de asambleas, dentro de espacios para que también sean escuchadas las observaciones de las otras personas, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos. Sí. Otro de los puntos es que pues seguimos enfrentando dificultades en su implementación efectiva del reconocimiento constitucional. No contamos aún con políticas públicas plenamente diseñadas desde un enfoque antirracista, ni con presupuestos suficientes y etiquetados que garanticen acciones concretas en nuestros territorios, ¿no? Sabemos que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tendría que estar
también garantizando esto, así como como pues también el Congreso, acerca de cuál sería el presupuesto etiquetado para la población afromexicana, pero creo que también recordar el que se siga hablando de pueblo, esto no ayuda, ¿no? Somos pueblos y comunidades. Hablarlo en plural tendría que ser algo muy, muy importante, y desde el Instituto de Pueblos Indígenas no se habla. Entonces, eso creo que también es otro punto necesario, y que pues estas políticas públicas se hagan con nosotros y nosotras, ¿no? O sea, no solamente con lo que se piensa que necesita la población afromexicana, que muchas veces solamente se sigue viendo y pensando a la población afromexicana como personas que viven en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Estamos en todo el territorio nacional, y eso ya lo hemos visto a lo largo de este tiempo. Otro de los puntos es que pues faltan datos desagregados confiables, es decir, no solamente esperar a los censos o a las encuestas intercensales, sino también datos socioeconómicos en cada una de las instituciones, y que esos datos desagregados sean publicados y sean compartidos tanto con el movimiento afromexicano, con las personas y con cada uno y que sea accesible para nosotros y nosotras, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los puntos. Y también pues que otro desafío central tiene que ver con la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios, y hablo acerca de los huracanes, el que sigamos pensando, viendo las casas, viendo estos espacios en los pueblos y comunidades afromexicanas, en donde cada año son destruidas estas viviendas por los huracanes, pues la verdad poco o nada se puede pensar en el acceso a derechos, en el activismo, si no se tiene una casa digna donde habitar, ¿no? Entonces creo que eso es importante, porque eso también ya lo hemos visibilizado, que no hemos visto pues el acceso a estas viviendas, ¿no? A estas viviendas dignas, y que podamos también involucrarnos en otra parte, como es la participación política, ¿no? Hablar de participación política sin hablar de autonomía económica, de acceso a la tierra o del derecho a territorio, es quedarnos a la mitad del problema, ¿no? Entonces ese también es otro de los puntos. Y también, pues, otro de los ejes de los retos del movimiento tiene que ver con el acceso y el ejercicio del poder político, lo que mencionábamos, ¿no? Si bien ya hay acciones afirmativas en el tema electoral, considero importantísimo que haya estos candados dentro de estas acciones afirmativas, dependiendo de los territorios en donde estamos, porque hemos visto que si bien desde 2021 hay estas acciones afirmativas, hay varias usurpaciones en estos espacios. No se necesita solamente representar de forma individual, sino tener siempre claro que la representación es política, es decir, que estamos representando a una comunidad, a pueblos, y que eso significa tener claro cuál es la agenda colectiva. Y pues también por último, ya casi termino, Gabriela, es también hablar de que justo pues estamos hablando de, pues ya en el segundo decenio, en el centro están las mujeres afrodescendientes, pero también las reparaciones. ¿Cuáles son las reparaciones que estamos necesitando en territorio nacional? Y también pues coincidir con la agenda internacional que ya lo hemos hablado. Una de ellas, pues si bien es el reconocimiento a nivel institucional, también se habla de esta justicia económica, también se habla de otros fondos, de esta recuperación también de los saberes, de todo ello, ¿no? Y que pues que también estamos construyendo una agenda política birregional, que conecta África, América Latina y el Caribe. Sabemos que estamos al inicio, pero esta no se va a poder hacer sin las mujeres afromexicanas, sin la población afromexicana, que poco se ha estado involucrando, porque también tenemos poco acceso a estos espacios internacionales en los cuales estoy mencionando, ¿no? Entonces creo que hace falta
ver esta conexión, esta reconexión histórica, cultural y política con el continente africano y cómo esta podría fortalecer el movimiento afromexicano y en especial a las mujeres. Creo que eso podría, ahí voy cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste, por tu puntual recuento de lo que no son retos que enfrenta el movimiento afromexicano en sí mismo, sino más bien de las tareas pendientes que tiene el Estado a través de sus instituciones para garantizar plenamente los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Muchas gracias y me parece muy relevante, sí, Celeste. Perdóname, no quiero irme sin mencionar un punto importantísimo dentro de la agenda de mujeres afromexicanas, que lo vimos justo el año pasado en el encuentro de pueblos negros, ¿no? Y es esta violencia que se ejerce todavía dentro y fuera del movimiento a mujeres afromexicanas, ¿no? Con compañeros que están violentándonos y que siguen sin pensar la lucha antirracista también contra la lucha patriarcal, antipatriarcal. Esto no se puede, no podemos dar un paso firme en el acceso a derechos, ¿no? Entonces considero importantísimo que el movimiento afromexicano, ese sí es un gran reto del movimiento afromexicano, que vea la lucha antirracista tan importante como la lucha por la igualdad de género y que sea que de la misma fortaleza, ¿no? Y que ayude a fortalecer el movimiento. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Maribel, compártenos un poco tu perspectiva. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan hoy en día en el trabajo, en el territorio, en el trabajo desde las organizaciones en el estado de Guerrero? Primeramente quiero decirles que haber asumido con plenitud nuestra identidad de mujer negra y afromexicana, y a partir de ella entender la necesidad y la importancia de articular nuestras luchas para hacer oír nuestras voces. Algo muy importante que hemos logrado en nuestro distrito, en un distrito 8, del cual el distrito local 15, hemos logrado 8 municipios que se considera un distrito único en nuestro estado de Guerrero, afromexicano. Recuerden que anteriormente solamente era Coajinicuilapa y hoy ya son más distritos. En ella les puedo compartir que está en Azoyú, Copala, Coajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Marquelia, Cuchitán y San Nicolás. Esto yo creo que se logró a partir del decenio internacional que pasó, y eso se ha logrado que se agregara más municipios. Creo que eso era el reclamo también. Y parece que está en puerta, o seguimos reclamando que el municipio de Acapulco se pudiera considerar como también parte de una historia de nuestro estado de Guerrero, que allí llegaron los negros. Y recuerde que esa parte donde está Fuerte de San Diego, hay una gran historia de cómo llegaron allí algunos compañeros, o más bien nuestros ancestros, ¿no? Y entonces se sigue también reclamando ese lugar para que sea también histórico. Luego entonces, ya en este decenio, pues ha habido conversatorio, diplomado, foros, talleres sobre retos y desafíos del pueblo, y en especial a las mujeres afromexicanas. Y esto les digo porque nosotras como mujeres y algunas áreas, por ejemplo, como áreas jurídicas que anteriormente nosotros no pisábamos allí, ¿sí? No conocíamos ni a la jueza, no conocíamos ni siquiera a las abogadas que están en representación como directoras. O sea, todo era a escondida. Yo eso descubrí ahora que me han estado invitando a esas áreas. Hoy ya los mandan, ya andan en territorio haciendo este tipo de talleres. Otra cosa que veo algún cambio, ¿no? Como es el IEPC. Hoy el IEPC
ya andan en los territorios, que ellos no salían, solamente estaban en sus oficinas. Hoy tienen, creo que la encomienda de venir a los territorios, de estar dando ese tipo de talleres y sobre todo en nuestros pueblos afromexicanos. Y le digo esto porque apenas hace como 2 días estuve aquí acompañando a algunas compañeras para estar en esto. Digo, seguimos aprendiendo, nunca dejamos de aprender también para ver y actualizarnos. Otros de los logros también es que estamos en un proceso de plan de justicia de desarrollo, que es muy fundamental, donde las comisarias, las autoridades, las lideresas, allí exponen todas sus necesidades, planteamientos como es agua, luz, calles pavimentadas, de todas las necesidades que se requieren. Y allí es donde se les exige a todas las autoridades federales, los 3 niveles de gobierno, los niveles de gobierno donde escuchan este tipo de necesidades, que lo van resolviendo pues poco a poco y que pues haya un proyecto y acciones en beneficio de las poblaciones afromexicanas. Y vamos a esperar este segundo decenio, pues hay que seguir fortaleciendo, que hayan acciones, que haya cooperación nacional, regional, internacional, ¿no? Para garantizar este disfrute de derechos de los pueblos afrodescendientes. Y pues una participación plena en los aspectos de la sociedad. Es lo que le comento. Muchas gracias, Maribel. Creo que esto que acabas de decir es muy importante, pensando que estamos en un contexto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pensando que estamos en un marco de derechos, cómo es muy importante que se garanticen, por ejemplo, como tú lo dices claramente, desde los derechos más básicos a salud, educación, alimentación, transporte, etcétera, etcétera, hasta derechos, digamos, de otras características como la de la participación política. Como mencionas, ha habido avances, pero también todavía hay expectativas respecto de eso. Muchas gracias, Maribel. María Elisa, te doy el turno de la palabra a ti. Quería que reflexionáramos sobre los retos que enfrentamos desde el mundo académico ahora, en este nuevo contexto, diríamos. ¿Qué enfrentamos ahora? Y del movimiento. Creo que está silenciada, María Elisa, no te escuchamos. Ay. Si la pueden ayudar a abrir su micrófono, porque no te escuchamos. Entonces, le paso la voz a Rosy y en lo que te abren el micrófono, escuchamos a Rosa María. Rosa María, por favor, ahora tu turno. Sí, ¿Qué retos creo enfrenta el movimiento Vale. afromexicano? Gracias, Rosy. Mira, me parece que Celeste ya hizo un resumen muy completo. Yo diría que tenemos que seguir incidiendo para las agendas, la agenda del movimiento en sí general, de manera general, y luego la agenda afrofeminista. Y yo quiero decirles que estoy haciendo lo propio, estoy buscando pues reuniones y eso ya lo he planteado. Pero bueno, esto requiere de que el movimiento también de manera general, digamos, tengamos que seguir incidiendo para que el segundo decenio sea, digamos que más efectivo que el primero, ¿no? Y me parece que como mujeres negras, un reto que tenemos es que tenemos que ser agencialistas, es decir, tenemos que agenciarnos de muchas cosas, agenciarnos de los espacios políticos, ¿sí? Agenciarnos de los espacios territoriales, es decir, estar mucho más en el territorio. Es bien complicado porque pues no tenemos dinero, cuando tenemos dinero no tenemos tiempo, cuando tenemos tiempo no tenemos dinero, etcétera. Pero aún así es importante seguir escuchando a las comunidades, porque de pronto nosotros tenemos muchas ideas en la agenda y la verdad que las comunidades tienen otra cosa. Ahora que estoy recorriendo comunidades, yo me doy cuenta de otras cosas que ellos quieren, ¿no? También incidir en este caso, lo que es Oaxaca y Guerrero, en la costa de Oaxaca y Guerrero, con el plan de justicia que se está elaborando, es importante que participemos diferentes miradas. Y que si bien no nos convocan, pues hay que asistir, ¿no? Hay que estar enterándonos para asistir, para participar, sobre todo darle acompañamiento
a las lideresas, a los líderes de las comunidades, ¿no? Porque a veces nosotros ya estamos un poco como desde otras miradas y perdemos de pronto la mirada comunitaria, lo que pasa exactamente en las comunidades. Y la otra es que nuestra agenda de como movimiento, desde lo colectivo, tiene que tener una perspectiva pues de derechos humanos, de género, interseccional, antirracista e intercultural. Eso, todos estos contextos o estas miradas, estos enfoques los debemos de tener, pero obtenerlos también desde nuestras propias comunidades. Y cierro diciendo que también a veces somos como pasivas y pasivos. ¿Se acuerdan? Nos acordaremos todos, que siempre criticábamos a la SEP con el tema de los libros de texto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya nos pusimos a trabajar, organizarnos desde nosotros, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces nos empezaron a escuchar, a ver y a atender. Eso es importante. Y creo que como eso, así tenemos que seguir incidiendo. Me parece que ese sería como uno de los retos. No cansarnos, porque sí es muy agotador, nos cansamos mucho, pero seguir insistiendo y desde lo colectivo. Eso es el reto más grande, es que sigamos trabajando desde lo colectivo. Gracias. Gracias, Rosa María. María Elisa, por favor. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos, sí. Okay. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, yo quiero sumarme, bueno, a los retos que ya señalaron las compañeras, pero en especial en el del decenio. O sea, insisto en que ya llevamos 1 año y medio y no ha habido una declaración del Estado mexicano. Y eso es importante porque aunque se hagan planes de justicia, aunque Rosy haga su cabildeo y proponga sus políticas, se necesita un compromiso real del Estado mexicano y de todas sus secretarías. ¿Qué van a hacer los distintos organismos del Estado en favor de las poblaciones afrodescendientes y en particular de las mujeres? El otro tema para el caso académico, los retos. Hace unos días también, lo he dicho en otros foros, se proclamó el comercio de personas por la ruta del transatlántico como el crimen de lesa humanidad más importante de la historia de la humanidad. Y eso lo firmó también México. Y está muy bien y nos da mucho gusto, pero eso no se queda ahí. O sea, ¿qué significa que se considere este comercio el crimen de mayor envergadura en la historia de la humanidad? Se requieren compromisos y en este sentido se requieren, por ejemplo, compromisos para atender los miles de archivos que están sin trabajarse sobre las personas que llegaron durante el periodo virreinal. Decía en otro foro que estuve en Acapulco, cuando hicimos lo de Tabasco, el coloquio de africanías, no había investigación sobre Tabasco. ¿Y cómo explicamos eso cuando llegó un barco con niñas y niños, con 200 niñas y niños al puerto a Tabasco con niños y niñas esclavizadas? Eso lo tenemos que saber y lo tenemos que dar a conocer. Entonces se necesitan presupuestos para el conocimiento, se necesitan presupuestos para trabajar estos temas. Y por último, no puedo hablar de todos los temas que hay que trabajar, pero quiero decir una cosa importante. El conocimiento no puede ir, creo importante, no puede ir acompañado de una ideología en donde se monte. El conocimiento debe de ser abierto y tiene que decir cosas que pueden parecer buenas o pueden parecer malas. Y no podemos estar siempre sumisos a una ideología. Entonces, el conocimiento ayuda a desmontar ideologías, a cambiar perspectivas y a luchar contra el racismo. Y yo creo que también se necesitan presupuestos para seguir investigando. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el racismo? ¿Cómo vamos a combatirlo si no conocemos su naturaleza? O sea, ¿qué institución en México está haciendo investigación sobre racismo de forma bien hecha, de forma con un desarrollo, ¿no?
yo creo que hay un auge y es importante. Qué bueno que hay foros, qué bueno que hablan sobre el tema, pero falta conocimiento de fondo, no solo hablar y repetir ideologías, no al racismo, no contra la violencia a las mujeres, no, necesitamos hechos concretos y metodologías y conocimientos sobre el tema. Y eso hace falta también en el marco de esta promulgación de la ONU. Gracias, muchas gracias, María Elisa. Voy a cerrar aquí. Creo que nos queda un poquito de tiempo, quizás para una ronda breve de otras participaciones, pero quisiera saber si es que en el público que nos acompaña hay alguna persona que esté interesada en hacer una pregunta, un comentario. Aprovecho para saludar a Irma Aguirre, que nos acompaña aquí. Hace mucho que no nos vemos, nos manda saludos. Entonces me da gusto estar en contacto, aunque sea así, pero quisiera saber si es que alguien tiene comentarios o algunas preguntas. Mismo los participantes que nos han mandado, también tengo aquí, puedo leer, solamente felicitan y saludan la iniciativa. Nos comparte, por ejemplo, Víctor Hugo Jurado Hernández, felicita por la variedad de temas revisados en relación con los derechos humanos. Juan Carlos de la Cruz, muy agradecido por participar de estos espacios que fortalecen el conocimiento en la salvaguarda de los derechos humanos. Creo que ese es un tema fundamental de tenerlo presente, ¿no? Y otros colegas que también nos saludan. Tenemos aquí una pregunta, voy a leerla, que es para todas. ¿Creen que el artículo 2, inciso C, debe ampliarse y reformarse o poner en la agenda una consulta amplísima para actualizarlo? Porque a juicio de quien esto escribe, hay características que no coinciden con lo previsto para los derechos indígenas, tal y como está. Saludos. Otra, nos preguntan si hay que volverlo a reformar. Tuvo una reforma en el 2024, no sé si hay que volverlo a reformar. No sé quién se anima, Celeste, Rosa María, María Elisa mismo. ¿Qué opinión tiene Maribel? No la conocemos. Cuando, El artículo cuando segundo, nos las, sí, cuando nos las den la a ley. conocer. No, pero habla del artículo 2 constitucional, Ajá, del segundo sí, constitucional. Sí, sí, Rosa María y el, después Celeste. Sí. sí, el segundo constitucional efectivamente no abarcó todo lo que queríamos para tanto para los pueblos indígenas como para nosotros pueblos afromexicanos. Pero también recordemos que viene en la ley general justamente cuando se haga la consulta, que la consulta, eso queda claro que sí o sí se va a hacer. Pues ahí es donde se va a escuchar a la población, a los pueblos, a las comunidades, a la gente, pues, y se va a todo lo que digamos que haya pendiente, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente, pues más adelante necesitará una reforma, ¿no? La ventaja o desventaja, como lo veamos, pero sí es que la Constitución, si bien cuesta mucho modificarla, pero hay esa posibilidad siempre de modificar la Constitución. Entonces, esto no está como cerrado, no es un proceso, es muy difícil modificar la Constitución, sobre todo cuando se habla de grandes presupuestos, ¿no? Pero sí, todavía nos falta la consulta y ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta eh, qué tanto falta de ese artículo, ¿no? O sea, qué más se puede hacer más adelante, seguramente, ¿no? Yo sí soy como ansiosa esperando la consulta porque incluso para la ley general que ya está hecha, todavía hasta donde sabemos está en revisión, ¿eh? Yo lo que he preguntado y es que está en revisión en 2 instituciones, pero sobre todo es en Hacienda, donde está atorada un poco. Ajá, precisamente porque es un gran presupuesto, ¿no? Pero pues vamos a esperar esa parte, ¿no? Gracias, Rosy. Celeste, ¿tú qué opinión tienes? Yo creo que no se necesita reforma, ¿no? Estamos Yo en también. 2024, que fue
la última reforma que se amplía derechos colectivos, que es muy importante porque hasta las discusiones a nivel internacional, si comparamos varias constituciones, considero que estamos a la vanguardia, al menos en acceso a derechos, a reconocimiento de derechos colectivos en la Constitución. Eso no hace falta. Lo que hace falta es el diseño de políticas públicas, cómo es que eso lo llevamos a los territorios, ¿no? Cómo eso sí nos garantiza y refleja mejor acceso a los derechos. Entonces, creo que más que ampliarlo, más que reformar y reformar, consideramos eso. Otro de los puntos es que es urgente que las constituciones locales reformen también y que la armonicen con el artículo 2 a nivel nacional. Eso es urgente porque de eso va a depender si hay presupuesto y son reconocidos los pueblos y comunidades afros en cada uno de los estados y por ende que se den presupuesto directo. Entonces, eso es muy, muy importante. Más que reformar la Constitución Federal, es armonizar las locales y justo estamos trabajando en eso. Quizás la siguiente semana vamos a estar en reuniones también para el Estado de México, que es un lugar también con mucha población afro y que pues si ya había armonizado con respecto al 2019, creo que ahora sí otra vez se necesita para ello, ¿no? Entonces creo que eso no hay que dejarlo de lado. En Michoacán se dio la reforma, pero se excluyó a los pueblos afromexicanos y eso da paso a que en el catálogo del INPI no puedan ser reconocidas las comunidades y pues que en este momento no haya ninguna comunidad afromexicana dentro de este catálogo, ¿no? Entonces podemos ver cómo sí implica y es muy importante que se dé esta armonización en cada una de las constituciones locales. Gracias, Celeste. Ahora sí, no sé si Maribel, María Elisa tienen una participación en este sentido. No, estoy de acuerdo con Rosy y con Celeste, pero además hay que conocer qué cambios se le hicieron para las poblaciones afros como sujetos de derechos colectivos. No tenemos el documento, no lo conocemos, entonces no podemos opinar hasta que no lo tengamos. Así es, sí. ¿Seguías, María Elisa? ¿Algo ibas a decir? ¿No? Perdón. ¿Seguías, María Elisa? No, gracias. Maribel, ya. Tú, Maribel. Yo solo quiero puntualizar que sí es importante de manera local, municipal, que esta ley se pueda dar desde allí. Entonces, yo nada más le quiero leer el artículo 2 de cuando se reformó. Dice que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, particularmente tras la reforma publicada el 30 de septiembre del 2024, en el Diario Oficial de la Federación, tiene varias implicaciones jurídicas y políticas para el pueblo afromexicano. Entonces yo ahí pues considero que tiene que ser desde lo local, que se vaya revisando y que se vaya dando estos espacios también para todas las mujeres y todo el pueblo afromexicano. Gracias, Maribel. Si me permiten abusar de mi papel de moderadora, yo coincido con mis compañeras, con mis colegas, que no tenemos una idea de que la única manera de garantizar los derechos es a través de la Constitución. La Constitución tiene un papel muy importante, ustedes lo saben bien, pero luego las leyes que reglamentan los artículos constitucionales son fundamentales y el reto actual es, primero, como decía María Elisa, que podamos conocer las discusiones y el contenido de la ley general, que se acabe de revisar la ley general y que pueda ser aprobada. Y tercero, que en función de eso se adopten en las entidades federativas, se armonicen sus propias leyes, no solo su constitución, como decía Celeste, sino las leyes que reglamentan este artículo, ¿no? Porque como dice muy bien Celeste, tenemos una constitución modélica, pero que requiere de su operabilidad y de su justiciabilidad a través de las leyes y de las políticas públicas. Bueno, creo que podemos ir cerrando la sesión. No sé si mis colegas Hugo y Álvaro, que están ahí, quisieran hacer alguna participación, algún comentario,
sobre nuestra conversación. Sí, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad, a Maribel, a Celeste, a Rosy Castro, a María Elisa Velázquez. O sea, la transversalidad que requiere las diferentes luchas en los diferentes momentos y los diferentes, digamos, espacios y frentes que han abierto el movimiento afromexicano, pero particularmente este que ustedes nos están mostrando, que es desde el punto de vista de las mujeres, pero además con claves muy importantes, ¿no? Nos decía Maribel, con clave feminista, con clave antirracista. Pareciera que se va haciendo, digamos, como más compleja, y en realidad lo que nos están enseñando es que mucho de este trabajo viene de las luchas locales y, por supuesto, ya lo dijeron, territoriales. Han caminado por desafíos que tienen que ver también con el tema de representación política, y lo han logrado subir a un escenario de debate y de construcción de la ley de la ley de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que veo, así como lo que yo puedo rescatar de esta conversación, son los diferentes frentes con los que se ha construido este movimiento, y la verdad es que yo estoy admirativo. eh, la verdad, creo que lo que hace falta es seguir emprendiendo, pues, estos espacios en donde claramente las agentes son ustedes, y quienes han podido movilizar mucho de sus voces son ustedes. No me queda más que agradecerles, la verdad. Yo de mi lado creo que estoy yo siguiendo justo todos estos avances que se han dado digamos, desde el decenio, y los trabajos que ustedes han emprendido. Y eso, para mí, pues también quiero decirles, desde el trabajo de militancia que están haciendo desde sus localidades hasta las tribunas más importantes, y la academia, la presencia de la academia ha sido muy, 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 digamos, central también para discutir también con elementos eh, la señalización, digamos, de estos pendientes que tiene tanto el gobierno como las instituciones. Yo creo que hay que seguir trabajando en ello, y esto, no bajar la guardia. O sea, yo ahí es donde a ustedes las veo como más como unas guerreras, ¿no? En permanente lucha, y las veo, pues esto, construyendo también sus propios espacios. Yo creo que hay que aprender a caminar con ustedes, hay que sumar esfuerzos, y no me queda más que agradecerles también, pues esto, agradecerte a ti también, Gaby, la Gabriela Iturralde, pues esto, ¿no? El conocimiento y la probidad con la que también puedes acompañar una charla así, que a primera vista pues es urgente, pero además no es fácil. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que me hubiera gustado escuchar quizá de parte de las compañeras es justo estas experiencias desde los encuentros, desde los primeros encuentros de pueblos negros, pero creo que ahorita no hace falta, porque abrieron muchas otras puertas que yo incluso no había yo como percibido. Y la verdad es que, bueno, habrá tiempo para abrir estos muchos otros debates. Lo que acaba de decir María Elisa Velázquez de dar presupuesto para los proyectos que abran y que impulsen el trabajo sobre los archivos es fundamental, pero también lo que dijo Celeste y lo que han dicho las maestras Rosy y Maribel acerca de las luchas actuales, creo que es central empezarlo a seguir. Entonces yo les quiero agradecer en ese sentido, y no sé si Víctor Hugo Pacheco tenga justo un comentario también de conclusión. Sí, muchas gracias, Álvaro. Pues gracias a todas las compañeras realmente que nos acompañaron. Es una mesa realmente muy potente, ¿no? Justo por todo lo que pone, no solo en términos de la recuperación de una experiencia que realmente es muy rica y fuerte, y que hace falta visibilizar
creo que todavía aún más de lo que ya han avanzado ustedes mismas, pero también de todo lo que queda por hacer, ¿no? Realmente la cuestión de los retos es una de las cosas que hay que tomarse en serio de manera institucional también, ¿no? Me parece que efectivamente esa demanda a todas las instituciones del Estado, de acuerdo a sus funciones, sus orientaciones, pues es una cuestión que no debemos de dejar de lado, ¿no? Y de estar ahí como manifestando. Y bueno, pues ahí, en este caso, nosotros como el área académica de la CNDH, el SENADE, pues hay ahí también un fuerte interés y reconocimiento, pues de recuperar todas estas experiencias, todas estas trayectorias, y esperemos también que posiblemente después hagamos otros eventos, otros foros, ¿no? Para poder darle continuidad también a este trabajo. También, pues ahí únicamente también señalar que vivimos un momento, ¿no? Donde con algunas contradicciones, quizá dificultades, ¿no? Pero también el posicionamiento de un momento democrático del país, pues implica también preguntarse democracia para quién, ¿no? Inclusión para quién y de qué manera se tendría que hacer también ese nuevo diseño institucional de políticas públicas, pero también de la confección del mismo Estado. Yo creo que es una cuestión que ahí también sigue pendiente de discutirse de manera fuerte. Y otra cuestión que yo también, quizá dejémoslo para después, pero también siempre me ha llamado mucho la atención del asunto de toda esta herencia afro dentro del país, es pues también la pluralidad y la complejidad del mismo movimiento afro, ¿no? Porque si bien en esta parte donde ustedes interactúan e intervienen, digamos que hay una homogeneidad, incluso que rebasa, digamos, las cuestiones territoriales políticas, sino hay una extensa geografía en Guerrero, Oaxaca, que realmente podemos verla como en un mismo sentido, como de paisaje y de geografía y de luchas también en ese sentido. Pues también el movimiento afro hay que entenderlo en términos de lo que es en el Golfo, ¿no? La parte del sur, cómo se presentan también de manera distinta y las luchas y la forma en cómo se han expresado esas luchas también son de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que ahí también falta ahí ver un poquito más esa otra parte, pero Unos 3 seminarios eh, más. sí, Seminarios más. pero ya para no acaparar más espacio, realmente lo que nos comparten acá, pues nos llevamos ahí como toda una cuestión de reflexión y experiencia que va a ser sumamente valiosa. Muchas gracias. Gracias. Pues ustedes dirán, colegas, son los dueños de casa. Sí, pues bueno, pues si ya no tienen ahí algún comentario que quisieran ahí como resaltar si me poner. permiten, había una pregunta en el chat, podemos atender eso antes de irnos. Una persona preguntaba acerca de sugerencias bibliográficas para conocer Hugo Arantia, ¿sí? Bueno, no alcanzo a leer su apellido bien. Preguntas sobre referencias, recomendaciones bibliográficas para conocer estas trayectorias, estas participaciones, esta historia de las mujeres afromexicanas. Yo sugería rápidamente, tenemos un libro que yo pienso que es el libro fundante un poco de esto, es el libro de las mujeres de origen africano en la capital novohispana entre los siglos XVII y XVIII, de la doctora María Elisa Velázquez, que esos todos se pueden conseguir casi todos en línea. Hay un libro de Cristina Masferrer también, Mulatillos, Muleques, no me acuerdo bien el título, pero es sobre familia y mujeres. Hay otro libro coordinado por María Elisa Velázquez y Carolina González Undurraga. Estos 3 libros publicados por el INA en la colección Africanías sobre experiencias de esclavitud y libertad de mujeres en distintas latitudes, entre ellas textos sobre México,
Chile, en Costa Rica y también contextos sobre África. María Elisa Velázquez y yo escribimos un pequeño ensayo sobre participación, derechos y la trayectoria política de las mujeres afromexicanas con testimonios de nuestras compañeras. Hay un texto de Cristina Masferrer, un coproducido con Celeste Sánchez, que es una entrevista a Celeste Sánchez. Esos, no sé, María Elisa, que Celeste, ¿se acuerdan de alguna otra cosa que se pueda recomendar? Hay otros trabajos también sobre violencia hacia las mujeres, una tesis también en el CIESAS, en la UNAM, del propio INA, que se están trabajando sobre el tema. Entonces, literatura sí hay que se pueda consultar. Taliquech, hay un artículo sobre el movimiento afromexicano. Sí, exactamente. Sí. Sí, hay algunas cosas que se pueden consultar. Bueno, creo que por ahora aquí le dejamos. Les agradecemos mucho, les agradecemos la invitación, Hugo y Álvaro, la invitación a tener esta conversación. Como decimos, siempre nos falta tiempo porque hay mucho de qué hablar, pero siempre es importante poner un puntito ahí para que nos ayude a pensar a todas y a todos sobre estos temas que son tan necesarios y tan importantes. Les agradecemos Celeste, María Elisa, Maribel. Rosa María ya se fue porque tenía un compromiso y tenía que irse, pero se despedía de todo mundo. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, María Elisa. Hasta luego. Adiós. Sí, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Nada más hay unos avisos parroquiales antes de que se vean todos y todas las demás. Pues ahí tienen un QR para que nos den ahí las opiniones sobre los eventos que estamos realizando mismo. Y pues les agradecemos a todos, a todas su asistencia en esta modalidad virtual. Y pues también agradecer a los compañeros del área de difusión de la CNDH que nos ayudaron, como siempre, con esta transmisión en vivo. Bueno, pues gracias y nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, Gaby. Chao, gracias. Suerte, buen fin de semana. Igualmente, gracias, Hugo.